Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy una entrevista muy esperada por todos ustedes. Hemos logrado que el ex ministro de Salud, el señor Víctor Zamora, esté con nosotros y vamos a dialogar entre ciudadanos. ¿Qué pasó y cuáles son los retos a futuro? La salud en emergencia, en cuidados intensivos. ¿Qué podemos hacer? Bienvenido, Víctor Zamora. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Renzo? Muchísimas gracias por la invitación a tu programa y encantadísimo de poder conversar contigo acerca de justamente lo que podemos esperar hacia adelante, ¿no? Después de la experiencia que estamos viviendo. Claro que sí, Víctor. Vamos a invitar a todos los que nos están viendo que compartan el video, que de una vez comiencen a hacer algunas preguntas que desean hacerlas como ciudadanos, mirando a futuro. ¿Qué va a pasar? Estamos en Diálogo Ciudadano. No se olviden seguir las redes sociales de Víctor Zamora y de Diálogo Ciudadano. Exministro, mucha gente desearía estar en este momento en mi lugar para poderle hacer algunas consultas respecto a lo que pasó y lo que está pasando con la pandemia. Pero una de las cosas que más nos mortifica es si nos ponemos ahora en su lugar, como ministro, como exministro, pudiésemos dormir tranquilos en todo este tiempo que ha pasado luego de ver estos resultados a la vista dramáticos de miles y miles de familias que han quedado sin padres, sin abuelos, sin hermanos. Como político y como técnico y como ciudadano, ¿cómo se siente frente a esto? Bueno, en primer lugar, lamentar como sociedad hayamos tenido el nivel de fallecimientos que hoy día mostramos en el mundo, ¿no? Sin embargo, nada de eso me era ajeno cuando yo tomé la responsabilidad de dirigir el sector salud. Un sector salud que yo conozco y conocía antes de juramentar, no soy un neófito. Tengo más de 30 años de servicio público. Muchos no saben, pero yo empecé como auxiliar de enfermería. Yo era auxiliar de enfermería y estudié medicina. He sido suboficial de séptima de la O Policía sea, Nacional del Perú. usted ha ido recorriendo desde los diferentes rincones, situaciones y experiencias en este largo caminar de 30 años en la medicina. O sea, usted conoce todo lo que pasan sus colegas. Mire, yo como te refiero, estudiaba medicina y trabajaba como auxiliar de enfermería 7 años. Y Wow. de ahí, como muchos de mis colegas, empecé mi trabajo en un puesto de salud, en un centro de salud saliendo de la guerra interna que vivíamos nosotros de origen político. Me fui al extranjero a hacer mi maestría y regresé a trabajar en San Martín, tierra de donde yo nací. Y de ahí he recorrido todas las posiciones, he sido director regional de salud, director de programas, he estado a cargo de hospitales, centros, redes, y fui al extranjero y 10 años he trabajado en más de 12 países del mundo con la Organización Mundial de la Salud. He regresado hace 5 años, empecé a trabajar asesorando al Ministerio de Salud, al Ministerio de Salud e Inclusión Social, hasta que el presidente me planteó la alternativa de tomar las riendas del sector enfrentando a esta pandemia. No es la primera vez que enfrento una epidemia en mi vida. He enfrentado de fiebre amarilla, de malaria, de dengue, de HIV, y entre otras, no solamente aquí, sino en otros países. Sin embargo, como empezando por la pregunta que me hacías, estos 120 días que he estado al frente del sector han sido durísimos desde el punto de vista personal, profesional e institucional, porque cada minuto, cada hora, cada día que hemos estado tomando decisiones al respecto de qué hacer, siempre lo hemos hecho pensando en nuestro país, en nuestro pueblo, en mis compatriotas, en reducir al máximo el impacto de esta nueva enfermedad en nuestras vidas. Y liderando un sector salud que tú conoces, Renzo, es extraordinariamente débil. Dentro de esta reflexión que me imagino has hecho desde antes, durante y ahora, fuera del Ministerio de Salud, digamos, como ministro, al dialogar con otras
personalidades también que conocen mucho el país, exmilitares, expolíticos, me dicen que hay un problema estructural. Es increíble cómo recién en la pandemia los ciudadanos nos hemos dado cuenta, porque no lo queríamos ver tal vez, que tenemos un sistema de salud que está tan fragmentado como cantidad de regiones y distritos existe. ¿Esta realidad ya la conocían o Por también les supuesto, tocó claro, así? Renzo, sí. Nosotros tenemos 6 subsistemas de salud públicos nacionales. Ministerio de Salud, que es Salud, Sanidad Militar, Sanidad Naval, Sanidad Aérea y Sanidad Policial. 6 nacionales. Y 25 sanidades regionales. Cada ¿Eso qué región, quiere decir? Que esa es la fragmentación. cada Cada región región es decide. casi autónoma. Y ¿Y cada qué, institución tiene distintas formas de ser gobernada. La y seguridad social de qué una nivel manera. tenía usted, ministro, exministro, para poder tomar decisiones si habría que coordinar con, como si tirara pues un huevo y todo estalla, ¿no? ¿Cómo puedes Bueno, recomponer rompecabezas en plena pandemia? bueno, ese es el reto que nosotros enfrentamos, de tratar de conducir 6 subsistemas nacionales y 25 pedacitos, ¿no?, del país hacia un solo objetivo, un solo enemigo, que es el virus. Con poquísimas armas, Renzo. O sea, cuando yo asumí la responsabilidad tenía un solo laboratorio, 100 camas de unidad de cuidados intensivos, 3.000 camas de hospitalización, un forado de 60.000 profesionales que no estaban en el sector, porque ya no teníamos desde antes, y además muchos se fueron a sus casas porque además mayores de edad, hipertensos, etcétera. Entonces teníamos un ejército diezmado por esta situación, pero nos enfrentábamos a un reto. Alguien tenía que hacerlo y creo que yo así lo asumo todos los días bajo el liderazgo del presidente, porque he despachado con el presidente casi todos los días, tomando decisiones acerca de qué hacer, dónde hacer, con quién hacer, qué poner más énfasis, qué poner menos énfasis, qué es lo que se puede lograr, qué es lo que no se puede lograr. ¿Crees, Víctor, ahora que estamos hablando precisamente de la toma de decisiones y la reflexión que me imagino haces tú también como ciudadano y como persona tan involucrada en el sector, que en el momento en que se le dice a la gente, casi, casi, ustedes son culpables o el confinamiento nos va a salvar, en realidad por ahí iba la ruta, puesto que estamos en este momento diciendo que ya había un problema estructural casi ingobernable, que además conocemos los problemas internos que siempre han habido en salud, ¿verdad? Entonces, muchos de los ciudadanos no teníamos esa certeza y ahora nos enteramos que el sistema era el que estaba totalmente desmembrado y muchos se han sentido culpables, ¿no? Cuando desde el ministerio les decían, ustedes, ¿no? Poco a poco entraban pues, los militares a tu casa, ¿no? Entonces, ¿no crees que ha habido mucha comunicación errada en ese sentido? Bueno, sobre los estilos comunicacionales no me voy a pronunciar, digamos, porque cada uno va a tener una valoración. Lo cierto y lo concreto es que los que estábamos al frente teníamos nuestro sistema de salud así, en pedacitos, Mm. chiquito y en pedacitos. ¿Qué hacemos? Tenemos 2 alternativas. O no hacemos nada y esperamos que la Mm. epidemia nos rebase, No sé. o empezamos dentro de la epidemia a construir lo que hemos construido en décadas, lo que máximo que podamos hacer. Entonces, tomamos decisiones, algunas erradas, ciertamente un mundo de altísima complejidad, otras acertadas, que han salvado vidas. Y una de ellas ha sido el confinamiento. Tan acertada es, Ransom, tan acertada es, que hoy día, hoy, en Europa, queridos amigos, en Europa, como tienen la segunda ola, hay lugares en España, Madrid, por ejemplo, cerrado. Mm. En Inglaterra tienen 3 lugares, ya Irlanda cerrado. Escocia cerrado. Manchester, acaba de decir cerrado. Wales, cerrado. Francia, 2 o 3 subregiones de Francia, cerrándose. Este fin de semana, Alemania. Entonces, las mismas decisiones que nosotros tomamos, las están tomando ellos, ya las han tomado antes, porque hay que echar de mano todo lo que está a nuestra disposición.
Si en la casa tenemos un incendio, estoy seguro que mientras esperamos que lleguen los bomberos, nosotros también sacamos nuestros baldecitos de agua y Pero, agarramos la preci- frazada y pero hacemos todo lo precisamente, posible. ¿no te parece, Víctor, que precisamente en ese afán de salvar vidas, uno de los grandes problemas que escuchamos, porque en realidad pocos tenemos la capacidad o la oportunidad de hablar con personas como tú y otros que realmente saben y que no están pues contaminados por todo este ambiente de querer sacar y ganar por su lado, ¿no? Pero hay mucha gente que está muy preocupada porque se confundió el hecho de estas pruebas rápidas como si fuesen pruebas, las pruebas estas moleculares, ¿no? Y ha habido mucha confusión respecto a esto y mucha gente se ha confundido o tal vez la comunicación fue al inicio muy mala, pero compramos muchísimas pruebas estas rápidas y no se puede hacer algo distinto, digo, sobre ese tema. Claro, pudimos hacer algo distinto. Pudimos hacer algo en diciembre o en enero de este año, como lo hicieron la gran mayoría de países de América del Sur, comprar pruebas moleculares y Comprar. comprar a tiempo. Y no se compró a tiempo. Entonces, no sé, tú No. llegaste ya en plena pandemia Yo y llegué el 20 de marzo, en plena pandemia, el 19 de marzo, un día antes que yo juramentara, se decidió la compra de las pruebas rápidas. Y cuando yo me increíble. siento, había un solo laboratorio en todo el Perú que podía procesar pruebas moleculares. Para todo Un el solo Perú. laboratorio para todo el país, que procesaba 500 pruebas al día. Y en el almacén, 20.000 pruebitas. Imagínate. No es que yo tomé la decisión de que eso se cierre, eso estaba así. Cuando empezó la epidemia nos encontró con eso. ¿Cuántas camas UCI? 100. Después de 120 días, Renzo, hemos dejado 1.500 camas de unidad de cuidados intensivos. Y dentro de los laboratorios, no uno, hemos dejado 25 laboratorios operando. Es Y decir, cerca de medio millón de pruebas en el almacén. ustedes en este tiempo han comenzado a crear rápidamente la infraestructura para poder enfrentar este tipo de emergencias. Es correcto, Y la gente lo reconoce. por eso resiento el hecho de que Ajá. algunos colegas míos que opinan al respecto de las decisiones que se debieron haber tomado, tienen toda la razón. O sea, cuando opinan que debimos usar moleculares y que debimos usar intensamente moleculares, tienen toda la razón, técnicamente hablando. Pero desde el punto de vista de la gestión, sentado ahí, yo también decía, yo ahorita quiero 25 laboratorios y 1 millón de pruebas moleculares. No las tienes. ¿Qué No lo hacemos? sé. Hay que Y además que comprarlas. no solamente depende pues del equipo de técnicos del ministerio, porque para que la gente entienda, hay que articular con diferentes autoridades, niveles, hasta que llegue la atención directa a la ciudadanía. Y ese es el otro punto que quería tratar hoy, Víctor, porque ya estos temas de reflexión pasaron, digamos, ¿no? Nos afecta, estamos un poco molestos, evidentemente, muchos hemos perdido familiares, pero ahora, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Porque Claro. así como estamos, creo que se ha desnudado varias cosas. Uno, tú mismo lo has dicho, ¿cómo hacemos con nuestros médicos? Los que están en casa ahora, ¿se quedarán o no se quedarán? ¿Qué pasará con ellos cuando termine oficialmente la pandemia? Pues otro tema es, ¿qué vamos a hacer con respecto a la prevención? Y tercer tema, que es el tema fundamental de ese programa, es de qué forma los ciudadanos podemos acompañar las decisiones de las autoridades. Bueno, Renzo, en primer lugar, la gran lección, pero la gran lección de esto es que nuestros ciudadanos, usted señora, usted señor, que está viendo, no se merece el sistema de salud que tenemos en el Perú. Nosotros tenemos como sociedad una deuda con nuestros ciudadanos para ofertarles un mejor sistema de salud, como el que tienen nuestros países vecinos, sin ir más lejos. Han sido capaces de responder mejor porque han invertido más dinero, han podido usar mejor esa plata. La corrupción no los ha destruido como a nosotros. O sea, nuestros vecinos, nuestros colegas, nuestras familias, nosotros mismos, nuestros ciudadanos, necesitan un nuevo sistema de salud. Y parte de eso, si nosotros hemos encontrado piezas separadas,
la solución hacia adelante es unificar esas piezas. Revisar los términos de la descentralización. No puede ser que el ministro de Salud sea ministro hasta el cruce de Fawcett con la Marina, porque ahí está el otro ministro de Salud, que es el del Callao, y así sucesivamente. No se puede hacer como si fuese salud, por ejemplo, que gobierna todo el Perú y una red de hospitales mal que bien funciona, aunque hay bastantes críticas y lo será motivo para otro programa, pero no puede también ser un sistema centralizado. ¿Por qué no se hace? Por eso, lo que nos demanda esta epidemia, lo que nos demandan nuestros familiares que hemos perdido, es que no les ocurra a los que todavía estamos vivos. Tenemos que tomar decisiones hacia adelante sobre qué hacer con nuestro sistema de salud para que sea mejor. Por eso, Renzo, yo agradezco esta entrevista porque nos permite alejarnos del debate en que quieren algunos que nos quedemos. Pruebas rápidas, pruebas moleculares. Hidroxicloroquina y ivermectina. El problema no es ese, es parte del problema. El problema grande es que no tenemos un sistema de salud potente, bien financiado, adecuadamente organizado, bien equipado. Y un tema que tú bien señalas, el recurso humano. Hoy, nos faltan 60.000 trabajadores de salud. Médicos, enfermeras, técnicos sanitarios, obstetras, rehabilitadores. Hay mucha gente que no ha fallecido por el COVID, pero que ha quedado con una afección que necesita rehabilitación. No tenemos rehabilitadores. Tenemos 3 alternativas. Solo 3. No hay más. Una, importamos. 2, formamos más rápidamente. O 3, desplazamos algunas competencias de algunas profesiones a otras. Por ejemplo, que nuestras colegas enfermeras puedan recetar ciertos productos. Nuestros colegas psicólogos puedan trabajar más temas cuando no hay psiquiatras. Entonces, porque no hay más. No hay otra alternativa. Pero hay un peligro en lo que dices, Víctor, en este último tema, que pareciese un tema viable. Hace poco conversamos con el señor Bello, Manuel Bello, que es actualmente consejero del Consejo Nacional de Educación, y precisamente uno de los problemas era que estaba en el pueblo, ¿no? Ya pues vente a diseñar, ser profesor, y pasaron 20, 30 años y se creó un grave problema en el magisterio. ¿No será que esta solución tercera planteada pudiese ser ahora viable, pero en el futuro nos vuelva a estallar en la cara? Claro, pero mira, una cosa es cómo las implementas y otra cosa son las opciones que tienes. En este momento nos falta gente. No falta. ¿Qué hacemos para cubrir ese forado que tenemos de 60.000 trabajadores, dentro de los cuales 9.000 son especialistas de salud? ¿Qué hacemos para ofertarle al señor José, a la señora María que nos está viendo en Madre de Dios, que no tienen intensivista? Una, le importamos un intensivista, se lo traemos de algún lugar, porque en el Perú no hay. De hecho, en Bolivia exportaron un intensivista que trabajó en Madre de Dios. Madre de Dios trabajó su intensivista. Segundo, aceleramos la formación del intensivista, o sea, formamos más. Hoy día formar un intensivista dura 13 a 14 años. Solo uno. Y tercero, le damos facilidades a que sean enfermeros intensivistas, para que asuman responsabilidades, porque para el señor José y la señora María, hoy, no tienen intensivista. Le tengo que dar una respuesta. Es importante entonces, Víctor, lo que dices, y con mucha claridad yo te agradezco, porque los ciudadanos que están viendo esta entrevista tienen que entender que ese edificio gigantesco y los edificios que están haciendo están muy bien y las camas seguramente están bien, pero si no tenemos el personal capacitado, competente y además bien pagado, entonces no tenemos nada, ¿verdad? Correcto, correcto. Nosotros somos exportadores netos de trabajadores de salud. Al año perdemos más de 1.000 médicos que dejan el país por mejores salarios o un mejor desarrollo profesional u otras razones, pero no somos importadores netos.
Hay otros países que son importadores netos. Inglaterra, prácticamente la mitad de sus médicos son extranjeros. Ellos son importadores netos de médicos. Acá Pero tenemos porque que es poner, atractivo ir a Inglaterra a trabajar y a ejercer como médico. Acá venir a Perú pero no es también los atractivo. médicos ingleses, los médicos y las médicas inglesas, deben estar de acuerdo que vengan profesionales de todas partes del mundo a trabajar donde ellos trabajan. En cambio, en el Perú, ese tema todavía es difícil de digerir por parte de los médicos, que vengan médicos bolivianos, que vengan médicos ecuatorianos, colombianos, cubanos o de donde fuere, venezolanos. Ese es otro punto, Víctor, que lo conversamos hace un rato antes de la entrevista, ¿no? Sí, pues esa es la posición de los médicos y tal vez algunas posiciones de los políticos. Pero ¿dónde está la voz de los ciudadanos para esta toma de decisiones? Porque los médicos hacen su trabajo, los apreciamos, pero somos nosotros los que hacemos uso del servicio médico. Nosotros no Claro, decimos nada sobre ese tema. Tú nos cuentas ahora que nos falta un montón. ¿Qué podemos hacer nosotros? mire, los ciudadanos tenemos cada cierto tiempo una oportunidad de expresarnos, y ese es el voto. Debemos estar atentos. Hoy día creo que hay una enorme oportunidad para el sector salud, porque todos los partidos van a tener este diálogo que estamos teniendo nosotros. ¿Qué hacemos con nuestro sector salud? Cada partido va a vender algunas ideas, vender en el buen sentido de la palabra, ¿no? Va a plantear alternativas. Escuchémoslo, escuchemos y votemos por aquello que sintamos que responde a nuestras necesidades. Uno, que haya más dinero para nuestro sector. Es muy pobre comparado con nuestros vecinos. En el Perú, señor, señora, se gastan $250 día, perdón, año por su salud. $250. Uno de los más bajos de América Latina. Uno de los más bajos. 0,8 dólares por día, o sea, ni un dólar por día. Y $1 por día no alcanza, no alcanza. Entonces tiene que inyectar dinero al sector salud. Segundo, ese dinero tiene que ser bien usado. Te pongo un ejemplo, Renzo. Cuando empezó la epidemia, habían cerca de 4.000 camas de hospitalización. 4.000 camas de hospitalización. Y cerca de 500 camas de UCI en el Poder Judicial. Nosotros no podíamos usarlo, porque ¿Cómo? o ya se habían, o los proyectos se habían trabado en el momento de la licitación, o se habían detenido en algún punto de la construcción, o en la entrega no se había hecho porque había un juicio entre los... Me está diciendo Víctor que al momento de que se inicia esto, habían 4.000 camas y que la burocracia estatal impidió que automáticamente estas ya hubiesen estado en su sitio. O sea, se ha No es tenido que burocracia estatal, no, ¿no? no, Renzo, no. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hay una licitación, concursan 2 o 3 empresas y se la dan a la primera. Las otras dos litigan, cuestionan el proceso y va a un contencioso judicial. El proyecto se detuvo. En el proceso de ejecución, el contratista empieza a fallarle al contratante. Ya no le da una puerta, no le da el segundo piso a tiempo, Poder Judicial, a resolverlo en el Poder Judicial. Termina el proyecto, que no funciona el ascensor, que el aire acondicionado está malogrado, hay observaciones, entre contratistas, ¿no? Yo subcontraté al del aire acondicionado y no me ha pagado, arbitraje. Y no se entrega. En total, en términos de obras, cerca de 5.000 camas en el Poder Judicial. Pero Y 400 UCIs. ese análisis, Víctor, que ha significado que cientos de personas tal vez se hayan muerto porque no existía en uso esos recursos. Entonces esto es un crimen que no se puede permitir, Víctor. Y no se puede permitir porque los ciudadanos necesitamos que los recursos estén cuando se necesitan. Entonces, ¿qué podemos hacer? No solamente es un tema de salud y del Ministerio de Salud, en todo caso. Es un problema que tenemos que sentarnos todos. Pero ¿quién lo tiene Pero que por liderar? supuesto, la salud es una responsabilidad de todos y este es un claro ejemplo. Hmm. Nuevamente te repito las cifras. Me siento yo como ministro de Salud
Tengo 100 camas de UCI operativas para COVID y 400 en el Poder Judicial. Esto no puede volver a suceder. Entonces ahí hay no solamente poca plata, se gasta mal y hay corrupción. Definitivamente en esos procesos ha habido la mano negra de la corrupción. Siguiente tema, descentralización. Los temas de Arequipa, de Loreto, de La Libertad, entre las luchas entre el alcalde, el gobernador regional y el ministro de Salud, esto no puede volvernos a suceder. Tiene que haber un sistema único, con comando único, con otro tipo de descentralización donde la gente pueda participar en sus establecimientos de salud, pueda controlar que los médicos lleguen temprano, que los atiendan bien, que sus medicamentos estén al día, que los traten adecuadamente, que no los griten, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que poner en agenda de aquí en adelante. Y finalmente, disculpa la extensión, si no discutimos a fondo el tema de los recursos humanos, el sistema de salud no va a progresar. Porque no nos atienden máquinas, no nos atienden paredes, no nos atienden las camas, nos atienden personas. Y esas personas tienen que tener buenos contratos, bien pagados, en la medida de lo posible, y tienen que trabajar adecuadamente protegidos. Hemos perdido más de 200 médicos en la pandemia. Ha sido durísimo para el sector salud. Para no decir, con esto no quiero desvalorizar a las enfermeras que también han fallecido, obstetras, odontólogos, químicos, farmacéuticos, trabajadores de administración, auxiliares de enfermería, todo el equipo de salud ha sido duramente golpeado. Víctor, tú me dices que han muerto muchos personal de salud y han muerto también abuelos, y han muerto serenos, policías. En el 2021 tenemos el Bicentenario y más que sea una fecha para recordar, debiese ser un compromiso real entre ciudadanos para tener un nuevo pacto social. Un pacto social donde, digamos, la educación por un lado y la salud. Pero la salud necesita de gestores reales que puedan llevar esta transformación. Quiero saber si tenemos realmente en el país capacidad de gestión sobre la salud. Tú evidentemente has sido exministro y nos cuentas todo lo que está ocurriendo, pero ¿valdrá la pena yo, Juan, José, María, que son gestores públicos, vale la pena que se involucren en la política para que después terminen siendo apanados, ¿no? Pensando él es el culpable, en vez de solucionar un problema integral? ¿Realmente tú crees que los ciudadanos podamos confiar en los gestores que se vienen? Mire, yo puedo dar fe de que en la gran mayoría de los casos, los gestores durante la epidemia se han dado íntegros. Muchos de ellos han sacrificado muchísimo, no solamente en términos de su seguridad personal, de enfrentarse al virus, como lo han hecho los médicos de primera línea, sino también en términos de su reputación personal, porque hemos tomado decisiones realmente al margen, al límite de lo que nos permite la legalidad. Es muy difícil tomar decisiones, tú lo sabes, en el sector público, cuando todos nuestros actos, y eso está bien, sean auditados posteriormente por la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría. O sea, siempre decimos, luego van a venir las tres tías, la Defensoría, la Fiscalía y la Contraloría. Pero aún así hubo gente que se tomó el trabajo, tomó los riesgos, tomó las decisiones y producto de esas decisiones estoy seguro que se salvaron muchas personas. Que de no haberse tomado, hoy día estaríamos lamentando mucho más, hubiésemos perdido muchas más personas en la comunidad. Es muy difícil ser gestor público en el Perú, porque además el costo reputacional, como tú señalas, ¿no? Que nos señalen con el dedo, que nos cuestionen si tomamos la decisión a favor o en contra, igual iba a estar mal para un sector de la población. Ninguna decisión que se ha tomado y que se está tomando hoy es fácil.
Abrir las playas, un enorme debate. Dentro de 2 meses, 3 meses, no va a faltar quien diga, yo lo dije, no debieron abrir las playas. O va a haber otro, no debieron abrirlas, ¿por qué las cerraron? Hicieron perder enorme cantidad de recursos. Siempre va a haber gente a favor y en contra. No es una profesión, digamos, placentera en ese sentido. Es reconfortante saber que cuando uno toma una decisión, en ese momento se salvan vidas. Eso es reconfortante. Para ir cerrando este primer encuentro, que te agradezco mucho, Víctor, por tu tiempo y por tu capacidad y por la honestidad con la cual nos estás hablando ahora. Pero queremos saber además qué hay detrás cuando uno está en el poder, cuando uno está como ministro, cuáles son las presiones que se tienen para la toma de decisiones. Hemos visto con claridad los lobbies que pueden ocurrir respecto a las medicinas, respecto a la atención a algunas clínicas, la presión que pueden tener las propias autoridades, desde el presidente hasta los asesores de ministerios. ¿Qué pasa detrás que los ciudadanos no vemos? Y lo peor que puede suceder es que nos acostumbremos y pensemos que esto es normal. Y después cuando salimos al extranjero vemos que así no era la vida. ¿Qué va ahí Sí, detrás de todo esto? mire, a nivel mundial, en todos los países del mundo, y te lo puedo decir yo por experiencia, porque he trabajado, como te refiero, en más de 12 países, se dan presiones de distinta índole, de carácter social, de carácter económico, de carácter profesional. Las presiones vienen de todo lugar, ¿no? ¿Dónde las presiones son mejor manejadas? Son mejor manejadas cuando hay partidos sólidos, partidos políticos poderosos que tienen una formación de militantes, de cuadros, de dirigentes, saben con ideología A o ideología B, tienen una visión de país, se comprometen a largo plazo. En cambio, en el Perú, una de sus mayores debilidades es la falta de partidos, una crisis institucional de carácter político muy severa, ¿no? En donde uno puede ser del partido A y mañana del B, y del C y del D, y nos falta, y bueno, y todo, me puedo recorrer el abecedario y no rendir cuentas a los ciudadanos organizados políticamente. Yo, que fui elegido por el partido X, que prometimos hacer un nuevo sistema de salud, rindo cuentas a mis militantes y a mis votantes todos los días si estoy construyendo ese sistema de salud o no. Acá no. Se acabó la elección y si te vi, no me acuerdo, ¿no? Creo que una de las cosas que le puede hacer mucho bien a nuestro sistema de salud es que la señora María, el señor José que nos están viendo ahora, en el futuro, y los jóvenes y sus hijos y sus nietos, en el futuro puedan tener un sistema de partidos poderoso, ¿no? En donde se debatan las ideas, se debatan las propuestas y podamos con nuestro voto elegir nuestro destino y construirlo juntos, ¿no? Entiendo entonces, Víctor, que vas a estar activamente en la política, no necesariamente partidario, tal vez sí, pero vas a estar activamente proponiendo esta transformación, porque una vez que muchos de nosotros ya hemos estado en algún momento del Estado o del poder ejecutivo, hay cierta responsabilidad para continuar lo que sabemos que hace falta, ¿no? Bien, yo tengo una ejecutoria larga en la política pública y por lo tanto el mundo de la política no me es ajena. Me he desempeñado como un técnico casi siempre, pero es necesario ejercer la ciudadanía política. Lamentablemente no tengo partido en el cual canalizar mi ciudadanía política en este momento, pero siempre voy a estar activo en la vida política nacional porque creo que el país hay que construirlo allí, donde se deciden políticamente los destinos de nuestra patria. Te agradezco mucho, Víctor, este tiempo, este diálogo realmente entre ciudadanos. Es el primero de muchos, espero que podamos tener. Y pues unas palabras finales a tus detractores o a la gente que tal vez sí te está viendo ahora y digan, mira, qué interesante lo que tenía que decir, fuera de Sí, las cámaras de televisión, fuera de los medios de siempre. sí, Renzo, es difícil tener un diálogo y poder, conversar sobre la pandemia y arrancarme una sonrisa, porque siempre conversamos acerca del lado duro de la pandemia, ¿no? Pero yo quisiera terminar esta conversación invitándolos a soñar,
a los que nos están viendo, otro mundo es posible, otro sistema de salud es posible. Lo construyen nuestros vecinos. Chile tiene este fin de semana una elección para cambiar su constitución. Y en su constitución ellos están llegando a acuerdos mínimos para poder construir la nueva sociedad. Nosotros podemos hacer lo mismo, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero busquemos lo que tenemos, no debe persistir. Mejoremos, mejoremos cada vez más. Y el sistema de salud puede ser mejorado. Muchísimas gracias, Víctor Zamora. Nos vemos muy pronto y siempre aquí en Diálogo Ciudadano. Cuando quieras. Nos vemos. Muchas gracias, Renzo. Amigos de Diálogo Ciudadano, hemos tenido la entrevista, el diálogo entre ciudadanos con el ex ministro Víctor Zamora, muy esperada por todos ustedes, hablando entre ciudadanos. Sí, hay temas que nos duelen, hay temas que nos apasionan, pero sobre todo hay temas que necesitamos ponernos en la agenda y comprometernos a ello, con sinceridad. La estructura del sistema de salud está en crisis. Es importante que los ciudadanos comencemos activamente a preocuparnos sobre ello. Transformar es nuestro deber. Amigos, dejen sus comentarios y nos vemos con más diálogo y empoderamiento ciudadano. No se olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video. Muchísimas gracias. Chao.